De hoy, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. El tema que les voy a hablar el día de hoy es de la hibridación entre líneas endocriadas. Y esto está presentado por mi persona que es Kendry Palacio. ¿Qué son los métodos para producir una línea endocriada? Está el método tradicional y el método sitio único. Bueno, en el método tradicional podemos decir que se utiliza como una autofecundación. Es una herramienta para conservar la endogamia. Hay unos esquemas generales en el maíz que podemos decir que puede ser la siembra primaria, la siembra secundaria y la terciaria. Definamos en la primera siembra que podemos autofecundar más o menos 200 plantas. Ahí pues las podemos ver como características agronómicas y descartar cuáles son las buenas y cuáles son las malas. En la segunda siembra puede ser de 25 a 30 por cada familia. Se autofecunda de 2 a 5 plantas seleccionadas dentro de la progenie y se puede escoger de 2 a 3 mazorcas por progenie. En la tercera es de 1 a 3 surcos de mazorcas seleccionadas. Se autofecunda este proceso hasta que la línea alcance una homocigota relativamente, a la cual puede llevar de 5 a 7 años. Bueno, en el método de sitio único, esto se diferencia del método tradicional porque esto surgió por John y Ciclote en el año 1934, porque cada progenie está presente en un sitio único con 3 plantas y en un lugar de surco con varias plantas para producir el área y así facilitando al trabajador con un número mayor de progenie y aumentando la posibilidad de selección entre una progenie. Bueno, ¿qué es una línea endocriada? Una línea endocriada es el conjunto de individuos genéticamente uniformes que descienden desde una planta y son obtenidas a partir de varios ciclos de autofecundación forzada y selección posterior. El propósito primario de la endocrina es como una herramienta de mejoramiento dialógamo. Es el aislamiento básico de líneas que puede ser utilizada en la producción de combinaciones híbridas. Le voy a dar un ejemplo. En el maíz se ha producido o evaluado miles de líneas endocriadas. Al comienzo, cualquier línea endocriada se puede combinar y guardarse. ¿Qué es una línea endocriada? Definamos lo que es el conjunto de individuos genéticamente uniformes que descienden de una planta y se obtiene a partir de varios ciclos de autofecundación forzada y selección posterior. Bueno, el propósito primario de la endocrina es como una herramienta en el mejoramiento dialógamo. Es el aislamiento biótico de líneas que se puede ser utilizada en la producción de combinaciones híbridas. Le voy a dar un ejemplo en el maíz, que se ha producido o evaluado miles de líneas endocriadas. Al comienzo, cualquier línea endocriada se puede combinarse y se guardaba. A medida que el mejoramiento avanzaba, los requerimientos eran más estrictos. Las características ahora de valor son un rendimiento y habilidades combinatorias y características agronómicas en general. Bueno, ¿qué es una evaluación de línea endocriada? Pues la evaluación se realiza con base de los comportamientos de líneas de combinaciones híbridas. Hay un cruzamiento que es de línea por variedad o top cruz. Este cruzamiento es entre individuos de una raza, comunidad o población aislada genéticamente y se caracteriza técnicamente como las condiciones homocigotas de genes de un determinado sitio, locus o cromosómicos. Bueno, ¿qué es un cruzamiento dialélico? El cruzamiento dialélico son esas herramientas valiosas en el estudio de poblaciones biológicas para obtener información que nos permite conocer la acción genética en las características cuantitativas de importancia agrícola y para establecer esquemas de mejoramiento en selección de genotipos superiores. Bueno, después de haber definido varios conceptos generales, podemos observar en esta tabla los tipos de híbridos y cruzamientos involucrados. En general se dice que un material híbrido uno piensa en un maíz o un híbrido simple. Forma teórica mencionar que algunos otros tipos híbridos no solamente son conceptos generales, sino que también tienen un tipo de procedimiento y están involucrados y que son de utilidad. Bueno, hablemos el cruzamiento top cruz o un híbrido. Es aquel que se obtiene de un cruzamiento de una línea por una variedad que tengan una base genética. Este tipo de cruzamiento es muy importante en este marco. Un programa de mejoramiento es cuando posee usted una línea bastante grande, supongamos de 300 o 500 líneas. Tiene que decir que es para cruzar y para hacer mejor híbrido simple.
Es decir, antes de un segundo tipo de híbrido es saber cuál es la línea A y cuál es la línea E. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer si tenemos un set de 500 líneas? Supongamos que una empresa de un programa de mejoramiento es posible que tenga, como le dije, 300, 500 libras. Una estrategia es utilizar un tipo de cruzamiento de cada una de esas líneas por una variedad de bases de genéticas amplia. Esto es solo que se conoce como un top cross y nos permite conocer y estimar una actividad combinatoria general, es decir, es hacer una selección previa que posteriormente nos lleva a quedarnos en el número de líneas reducidas para poder avanzar en el conocimiento del saber qué tipo o qué par de línea cruzar. En el segundo tipo de híbrido, que se obtiene por un cruzamiento de una línea A por una línea B, y posteriormente está lo que mencionamos. El híbrido simple o modificado que observamos en el punto 3, este cruzamiento son líneas A y B. En el caso de una de ellas, dos puede ser de A o B o ambas. Pueden tener una modificación puntual que se refiere a algunas características distintivas entre uno y otra, regido por un gen. Eso hace que sea una línea hermana. ¿Por qué? Ya que este tipo de material se obtiene por una estrategia de cruzamiento que se hace en material. No nos refiere el anterior, sino que es el hecho de uno de los parentales. Ejemplo, entre la línea A es el constituido por un híbrido entre dos líneas hermanas. Otro tipo de híbrido es el híbrido de tres líneas. Esto se obtiene por un cruzamiento entre un híbrido entre una línea A por una línea B, entre otra línea C. No siempre por líneas de letras A, B, C, pero en forma de símbolo de las líneas. En el híbrido doble constituye o nos contribuye a medida que el cruzamiento de dos híbridos simples, es decir, que este tipo de material participa genes y eso va a dar una característica particular refiriendo a la productividad y calidad, informalidad de una relación de híbrido simple. En este caso de los híbridos múltiples que observamos en el punto 6, estos se obtienen mediante un cruzamiento de más de 6 o 8 líneas, tipo de materiales que son muy poco utilizados comercialmente, pero tienen una ventaja que reside en la mayor variedad genética. Esto puede llevar a que permite la actitud de adaptaciones de las generaciones avanzadas debido a múltiples y puede ser utilizada como una fuente o una línea. En el híbridos interpariental, ahí puede ser utilizado o comercialmente que sostiene el cruzamiento de dos variedades. También en el híbrido de variedad sintética, este tipo de híbrido de material que se obtiene en cruzamientos de línea y recibe la diferencia entre los dos grupos 8 y 9. En el caso de la sintética se guarda y se preserva los materiales, constituye los parentales de híbridos y puede ser sintetizado. En el cambio, en las variaciones compuestas, este tipo de material tiene una importancia referida y que el agricultor puede guardar la semilla y sembrar en generaciones avanzadas, sí que haya una disminución de productividad. ¿Por qué sucede? Esto es bueno básicamente porque la variedad sintética son variedades estabilizadas y que se produce por las combinaciones de varias líneas, por lo cuales han sido elegidas por su arte combinatoria general. Gracias compañeros y profesoras por la atención prestada.